Padre Celestial, como siempre, Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos para aprender de ti, para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos, y te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues entonces vamos a continuar con nuestro seminario de hermenéutica para saber cómo es que leemos la Biblia, cómo la vamos a entender. Y estamos en el libro de Génesis. Entonces recuerdan que ya hemos visto los temas que hay en este libro, ¿ok? Empezamos con la creación. Después hablamos sobre el jardín del Edén, cómo Dios los puso en el jardín del Edén, a Eva y Adán, les dio propósitos, les dio todo lo que necesitaban. Después hablamos de la caída, es decir, de la entrada del pecado al mundo, cuál fue la acusación que Satanás le hizo al Señor y cómo el Señor expulsó a Eva y Adán del paraíso. Después hablamos también acerca de la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la Torre de Babel, del diluvio, del llamamiento de Abraham y de la historia de Isaac y de Jacob, es decir, de Israel, y también un poquitito de la historia de José. Entonces, va a ser súper resumido, pero es que estas historias están muy claras. Cuando leemos la Biblia, de verdad es bastante ameno leer esas historias porque están muy claras. Entonces, esto sí lo quiero recalcar porque creo que es la base de toda la historia de la Biblia. Todo lo que Dios nos ha dado se basa precisamente en entender lo que pasó en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca del árbol, del conocimiento del bien y del mal, verdad? Y representaba en realidad una corona. Y era la corona de yo voy a decidir y yo sé lo que está bien, yo sé lo que está mal. Aparte de Dios, no necesito que nadie me lo diga. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros vivimos con esa mentalidad, y si yo soy reina y si yo decido lo que yo quiero hacer con mi vida, con lo que pasa alrededor mío, pues entonces va a haber una guerra de reyes y de reinas. ¿Y a qué me refiero con esto? En que las personas van a empezar a competir entre ellas, van a empezar a luchar por la corona. ¿Y quién es el que tiene más dinero? ¿Y quién es el que tiene la mejor carrera? ¿Y quién es el que puede hacer mejor las cosas? ¿Y quién es el que va a tener más éxito? ¿Y quién es el mejor? ¿Y quiénes van a imponer sus ideas, verdad? Porque entonces la gente va a querer imponer sus propias ideas. Pero si todo el mundo tiene la mentalidad de que yo decido, pues inevitablemente va a haber una guerra. Y de hecho es que por eso se dan las guerras en el mundo, porque las gentes imponen o quieren imponer su voluntad. Y cuando no lo pueden hacer de la manera pacífica, pues se recurre a la violencia. Y entonces llegamos a la violencia verbal o hasta la violencia física. Ese es el problema realmente de no tener a Dios como rey en nuestras vidas. Si nosotros somos los reyes, pues nos vamos a topar con otros reyes y vamos a terminar en pelea. Ahora, el árbol de la vida, que era el otro árbol que el Señor había puesto en el jardín del Edén, representa totalmente lo contrario. Esta también representa una corona, pero es una corona donde las personas van a vivir por otras, no al contrario. Entonces, es una corona que representa el servicio, que representa el amor, que representa la unidad. Y nosotros, cuando vemos que Dios no está en nuestras vidas, vamos a terminar con muchos conflictos, como lo vimos la semana pasada, que pasó con Caín y Abel, desafortunadamente, ¿verdad? Y pues la humanidad siguió desconectada del Señor y siguió yéndose por ese mal camino. Entonces, cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestras vidas como un rey, como Señor, entonces nos volvemos reyes a costa de la vida de otros. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor reine en nuestra vida, Él nos va a hacer reyes también, porque es una promesa al final de, de la historia del Señor. Él nos va a hacer reyes, porque para eso nos creó, para dominar todo lo que Él había creado, ¿recuerdan? Entonces, cuando tomamos del árbol de la vida, que es la visión de la unidad, del amor, nos vamos a volver reyes a costa de nuestra propia vida, no a costa de la vida de los demás. Y eso es precisamente lo que hizo Jesús.
Él se empezó a ganar adeptos, seguidores a costa de su propia vida. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Ahora, sabemos que llegó Jesús en algún momento, ¿no? Pero antes de que Jesús llegara, la siguiente historia que nos encontramos en la Biblia, después de Caín y Abel, es la historia del diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? Vamos a leer Génesis 6, 5 a 8. Dice así. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Amén, que alguien, aleluya, que alguien contaba con el favor del Señor. Entonces, aquí vemos que la palabra se arrepintió viene del hebreo Wayinaem, que significa en realidad suspirar, como respirar fuerte, como esa actitud que tenemos cuando algo nos decepciona, así como que, ay, pues, y la Biblia dice aquí, le dolió el corazón al Señor. Está viendo estas cosas que creó el Señor, que se están peleando unos con otros, que no viven en armonía, que no tienen nada que ver con los propósitos con los que Él los creó. Y entonces dijo, esto no puede seguir así, esto está demasiado mal, voy a tener que empezar de nuevo y eligió a Noé para poder comenzar de nuevo. La historia de Noé también está con detalles muy específicos en la Biblia. Me parece que está del capítulo 7 al capítulo 11. Y entonces, o al capítulo 10, y entonces ahí vemos que el Señor dio instrucciones muy, muy específicas a Noé de cómo hacer el arca. Se tardó Noé muchísimos años, décadas pareciera que tardó entre 70 y 120 años en construir el arca. Puso a los animales y fue él que se salvó con su familia. Era su esposa y sus 3 hijos con sus 3 nueras. Y llovió, el Señor hizo que lloviera por 40 días y por 40 noches y todo ser vivo que estaba sobre la tierra murió, excepto por los que estaban en el arca. Ahora también esto tiene implicaciones proféticas, porque Jesús nos dice, recuerdan que cada historia de la Biblia, yo les había dicho que se conectaba con la historia de Jesús de alguna manera, ¿no? Y esto tiene una implicación profética porque en el día del juicio, cuando regrese Jesús, nos dice así en Mateo. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús nos dice que va a llegar un día en que el Señor va a decir, es suficiente con toda la violencia, todo lo que están haciendo ustedes en la tierra, suficiente. Hasta aquí llegó mi paciencia y entonces va a venir un juicio. Y ese juicio se va a llevar con la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Amén. Ahora, después, el siguiente evento que tenemos después del diluvio es la Torre de Babel. Y la Torre de Babel dice así la escritura. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Para esto el Señor le había dicho a Noé lo mismo que le dijo a Eva y Adán. Llenen la tierra, multiplíquense, sean fructíferos, váyanse por todos los lugares a llenar la tierra. Pero ¿qué hicieron los seres humanos después del diluvio? Se volvieron a juntar en un lugar, hicieron una torre y dijeron, vamos a hacernos famosos y así Dios no nos va a mandar a otros lugares. Entonces, la Torre de Babel también tiene un significado especial espiritualmente, ¿ok? Porque lo que en realidad quisieron decir ellos con construir una ciudad, con construir una torre, era que ellos, estos humanos,
querían establecer un reino, querían tener una tierra y tener un reino. Ellos se querían establecer en la tierra de Sinar, nos dice la Biblia en Génesis 11:2, y era una tierra que pertenecía a lo que era Babilonia. Y ellos querían poseer esa tierra, ellos querían tener una tierra. Querían hacerse famosos, es decir, querían formar un pueblo, querían tener seguidores y querían reinar, obviamente, para tomar sus propias decisiones. Lo mismo, seguían ellos queriendo ser sus propios reyes. Y aquí el mandato que querían desobedecer era evitar que fueran dispersados, porque Dios les había dicho, vayan por toda la tierra, llénenla, multiplíquense, sean fructíferos, pero ellos se querían quedar en un solo lugar. Y esto es importante porque un rey, ¿qué es lo que necesita para reinar? Necesita, obviamente, un reino sobre el cual reinar, ¿verdad? Y ese reino está conformado por un pueblo y por una tierra. Entonces, al pueblo y a la tierra juntos se le llama reino y ahí está el rey para gobernar su tierra y su pueblo, ¿cierto? Ahora, Dios iba a formar su propio reino, pero ¿cómo es que lo formó Dios? También él eligió un pueblo y eligió una tierra. Su pueblo lo formó con la nación de Israel y la tierra fue la tierra de Canaán, que es la tierra que él prometió dar a su pueblo. Y lo hizo por medio de un hombre que se llamaba Abraham. Entonces, el Señor eligió a Abraham para darle una tierra y formar un pueblo. Y de ese pueblo iban a ser un rey, el rey que iba a gobernar a todas las naciones. Pero ese rey era un rey que tenía una visión de unidad. No era una visión de yo voy a ser rey y van a hacer lo que yo diga, no, sino que era un rey que iba a vivir por su propio pueblo, iba a dar su propia vida por su propio pueblo. Esa era la clase de rey que el Señor iba a traer por medio de la descendencia de Abraham. Por eso el llamamiento de Abraham es importantísimo. Y eso lo podemos leer en Génesis 12:1-3. Dice así. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. El Señor le prometió una tierra y le dijo que iba a ser una nación grande. Ahí están la tierra y el pueblo. Le dijo también que iba a ser famoso su nombre. Casi pareciera ser lo mismo que querían hacer los que hicieron la Torre de Babel, pero el Señor lo quería hacer de la manera correcta. No para hacerse famosos y gobernar sobre otros, sino para ser una bendición, para servir a las personas. Y el Señor lo confirma al último y le dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, el reino de Dios tiene fundamentos y tiene fundamentos sólidos. Los fundamentos del pueblo del Señor obviamente están con Abraham. Después Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac y después Isaac tuvo a Jacob y Jacob es Israel, quien es el padre de las 12 tribus de Israel. Y ese pueblo iba a tener fundamentos específicos, muy diferentes a los fundamentos de otros reinos, de otras naciones. Este fundamento principal que iba a tener esta nación era la gracia. El Señor eligió por gracia a Abraham. No es que Abraham se lo mereciera, sino que eligió a Abraham por gracia. Y Abraham respondió con fe. El Señor le dijo, yo te voy a hacer una gran nación y te voy a dar una descendencia y por medio de ti van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y Abraham lo que hizo fue creer al Señor. Entonces, la fe es muy importante en el reino de Dios. Después, Dios hace un convenio con Abraham para decirle, ok, yo voy a hacer todo esto y tú simplemente tienes que creerlo. Y Abraham aceptó el convenio. Después el Señor les iba a dar leyes, les iba a dar estatutos que incluían una obediencia. Pero antes de que el Señor les diera leyes y todo, pues bueno, tenemos la historia de los hijos de Abraham. Y llegamos a la historia de José. Todas estas historias están relatadas en los capítulos anteriores en la Biblia, antes del 37. Todos esos capítulos son acerca
Abraham, de Isaac, de Jacob. Y después tenemos la historia de José, que es la historia importante que cierra los capítulos de Génesis. Tenemos la historia de José y es una historia donde se nos muestra la humildad de este personaje, su obediencia, su paciencia, cómo perdonó y cómo sirvió a sus hermanos y a los que lo rodeaban. Es una historia muy bonita, es una historia bastante emotiva y tenemos mucho que aprender de ella. Vamos a ver cuando leemos esta historia que José en realidad era un jovencito bastante inmaduro, era un poco presumido y bastante consentido porque era el hijo predilecto de su padre, porque había nacido de la mujer que él había amado. José pasó por diferentes procesos muy fuertes que al final de su vida moldearon su carácter. Dios utilizó todas estas cosas que le pasaron a José para moldear su carácter. Y José aprendió a servir aún en medio de las dificultades. Él fue preparado para una posición de autoridad y aprendió a perdonar. Entonces, las cosas que vivió José fueron difíciles, pero trajeron mucha bendición no solo a él, sino a toda su familia, porque el Señor lo utilizó como medio para realmente salvar, ni siquiera cuidar, sino salvar a toda su familia. ¿Qué pasó? Que cuando eh, ahí van a leer en Génesis la historia de José, que sus hermanos lo odiaban, después lo vendieron a unos egipcios, lo querían matar, le dijeron a su padre que se había muerto, etcétera. Y José fue así como llegó a Egipto. Y entonces en Egipto, ¿qué hubiera pasado si la familia de Abraham, que eran alrededor de 70 personas, se hubieran quedado en Canaán? Porque en esa época el Señor mandó una hambruna a la tierra de Canaán, a la tierra que le había prometido a Abraham. Si se hubieran quedado ahí, muy probablemente otras naciones más fuertes, otras naciones más grandes, hubieran terminado con ellos, hubieran arrebatado sus tierras y los hubieran matado. Pero el Señor puso hambruna para que su familia, es decir, estas 70 personas, llegaran a Egipto a comprar comida. Y ahí en Egipto, pues estaba José. Así que el Señor utilizó al imperio egipcio como una protección. Usó a Egipto para cuidar del pueblo de Dios, para esa nueva nación que estaban haciendo. Y ahí por 400 años incrementaron en número de manera bastante impresionante. Y fue así como al final José bendijo a su familia, fueron cuidados, después crecieron en número cuando ya habían pasado años y un nuevo faraón que no conocía a José llegó al poder en Egipto, pues sabemos que los esclavizaron, pero después se presenta el Señor ahí con Moisés para salvarlos. Y esa es la historia que vamos a comenzar la siguiente semana cuando hablemos del libro de Éxodo. Amén.